Bienvenidos a este tutorial sobre VLSM. Vamos a aprender qué es VLSM, por qué se dio el cambio del subnetting estándar a VLSM. También vamos a realizar un ejercicio práctico aplicando este tipo de subnetting y cómo podemos llevar ese ejercicio a una simulación en Cisco Packet Tracer. Pues para iniciar vamos a conocer un poco qué es este subnetting con VLSM. ¿Qué es VLSM? Significa máscara de subred de tamaño variable. Es una técnica utilizada por dispositivos de trabajo y conectividad de red. Lo que permite esta técnica es interconectar un grupo de subredes con distintas máscaras de subred presentes. Permite realizar una subdivisión de la red para establecer comunicación con más equipos. Historia. ¿Por qué se da entonces el VLSM? Antes del VLSM habían algunos estándares de subnetting con los cuales las personas y las empresas trabajaban. Pero ¿qué ocurría con este tipo de subnetting? El uso de las máscaras de subred era de igual longitud en todas las subredes, o sea, no existía un cambio en la máscara de subred. Se generaba una poca escalabilidad en la subdivisión de la red. Como se generaba esa poca escalabilidad, entonces el uso de las direcciones IP no era optimizado cuando se generaba un diseño de subdivisión de red. Y se presentaban muchas pérdidas de direcciones IP en la subdivisión de la red. Esto era lo que se estaba presentando antes de que llegara VLSM. Ahora analicemos en una aplicación de un caso de estudio cómo podemos entonces utilizar VLSM. Teniendo el siguiente esquema de red, determinemos el direccionamiento óptimo. La dirección IP que nos entrega el proveedor de servicio de Internet es la 192.168.7.0/ o máscara24. Usemos VLSM para optimizar este proceso. Si analizamos, nos dice que en Medellín hay una subred que tiene 30 hosts, o sea 30 equipos conectados. En Bogotá hay una subred que tiene 40 hosts, o sea 40 equipos conectados. En Cali 60 hosts y en Bucaramanga 50 hosts. Si analizamos entonces las redes entre Medellín-Bogotá, Bogotá-Cali, Cali-Bucaramanga, todas deben de estar interconectadas. Entonces vamos a la práctica, vamos a conocer. Entonces por acá tenemos planteado ya nuestro caso de estudio, el cual ya sabemos que partimos de una dirección IP que es 192.168.7.0 máscara /24. Entonces para utilizar VLSM tenemos por acá una pequeña tabla con la cual nosotros vamos a trabajar las subdivisiones de la red. Primero se nos dice que debemos ordenar de mayor a menor el número de hosts, o sea el número de equipos que nos están pidiendo. Para poder ordenar entonces de mayor a menor el número de hosts, primero identifiquemos que la máscara que nos están entregando es /24. ¿Qué significa? Que vamos a tener una dirección IP, una máscara de subred 255.255.255. Si analizamos acá tenemos 8, 16, 24 y el último octeto que tenemos de esa máscara de subred se encuentra todo en 0. Entonces partiendo de esto, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula 2 a la n-2 para hallar el número de equipos o de hosts encontrados para subdividir la red. Entonces, para empezar, vamos a tener en cuenta el primer aspecto. Nos dice ordene de mayor a menor el número de hosts. Entonces, primero nos dicen el número mayor, que es 60,
después nos identifican que es 50, 40 y 30. Entonces apliquemos la fórmula 2 a la n menos 2. Si analizamos, acá tenemos 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7. Nos piden conectar 60 equipos. 60 los encontraríamos en 64, o sea, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6. Aplicando la fórmula 2 a la 6 menos 2, encontramos que el número de equipos son 62. ¿Por qué? Sería 64 menos 2. Eso nos daría 62. Ahora, ¿cuál es la dirección de su red inicial? La dirección de su red inicial es la que nos está entregando el proveedor de servicio, que sería la 192.168.7.0. Ahora, ¿cuál sería el prefijo que tenemos? Miren que el prefijo inicial era 24. ¿Por qué? Porque teníamos 255, 255, 255. Ahora, hemos tomado del último octeto estos 2 bits. Quedan prendidos en 1 y 1. Por lo tanto, noten que el prefijo cambia. Hasta este momento teníamos 24. Como tomamos estos dos prefijos del último octeto, sería 25, 26. O sea que el prefijo nos queda en el las 26. Con esto la máscara de su red cambia 255, 255, 255, punto, y sumamos estos dos. 128 más 64 nos da 192. Entonces acá vamos a agregar 192. ¿Cuál es el rango de direccionamiento IP? 192.168.7.1. Iniciamos en 1 y vamos a ver en cuál terminamos. Lo que hacemos para conocer el último número en el cual vamos a terminar va a ser lo siguiente: sumamos 1 más 62 y eso nos da 63, que sería el broadcast. El número anterior al broadcast va a ser la última dirección IP utilizable. En este caso sería la 192.168.7.62. Ahora, el broadcast sería la 192.168.7.63. Recordemos que el broadcast lo sacamos con el último número, el último octeto que tenemos de la dirección IP, o sea, de este que tenemos por acá que estoy señalando. 1 más 62 nos da 63. El anterior a este broadcast, el número anterior de 63, va a ser el último que vamos a utilizar, que será el número 62. Ahora venimos a buscar para 50 equipos. De nuevo quedamos en el mismo rango, no nos sirve 128, no sirve 32. Quedan 64, 64, entonces sería 64 menos 2 nos daría 62. Ahora, ¿cuál es la dirección de su red con la cual iniciamos? Si el broadcast terminó en la 63, la siguiente dirección de su red va a ser la 64. Entonces, 192.168.7.64. Como no hubo ningún movimiento en el prefijo, sigue siendo el mismo, 26. La primera dirección IP utilizable va a ser la 192.168.7. Sería una más de la dirección de red, o sea, la número 65. Sumamos 65 más 62 y hallamos el broadcast. El broadcast va a ser la 127.
y una anterior al broadcast va a ser la última dirección IP, que sería la 192.168.7.126, y la del broadcast sería la 192.168.7.127. Como la máscara de su red no cambió, entonces sigue siendo la misma. Pasemos a hallar 40, las 40 direcciones IP que necesitamos. De nuevo estaríamos en este mismo 64 menos 2 nos daría 62. Hemos encontrado 62 direcciones. La dirección de su red es la siguiente al broadcast, que sería la 192.168.7.128. El prefijo no cambia, sigue siendo el mismo 26. ¿Cuáles serían el rango de direccionamiento IP? La primera y la última sería 192.168.7. Iniciamos en una siguiente a la dirección de la subred, o sea la 129. Sumamos 129 más 62, eso nos va a dar 191. 191 sería el broadcast, y una anterior al broadcast sería la última dirección IP, o sea que sería la 192.168.7.190. El broadcast sería la 192.168.7.191. Como no cambió la máscara de su red, sigue siendo la misma, entonces la agregamos de nuevo. Ahora, para 30 equipos, ya nos podemos mover al siguiente bit. Noten que ya serían 32, pues 32 quedaría en 1, y ya sería 32 menos 2. Eso nos daría 30 direcciones IP encontradas para esos equipos. La dirección de su red sería la siguiente a la del broadcast, o sea que sería la 192.168.7.192. Como cambiamos el prefijo, miren que pasó 25, 26 a 27. Entonces el prefijo subió a 27. Ahora, ¿cuál sería el rango de direccionamiento IP? Sería 192.168.7.1 más de la dirección de su red, o sea la 193. 193 más 30 nos daría 223. En este caso, entonces, la última dirección utilizable sería la 192.168.7.222. Y el broadcast sería la 192.168.7.223. Como la máscara cambió, porque subimos de prefijo, nos queda 255, 255, 255.224. ¿Cómo encontramos este 224? Sumando 128 más 64 más 32, o sea los bits que tenemos prendidos en el momento. Hasta el momento entonces ya tendríamos las subdivisiones de red para los equipos que vamos a conectar en cada una de las ciudades, pero nos falta conectar y establecer comunicación entre los routers. Para ello, entonces, miren que entre Medellín y Bogotá necesito 2 direcciones IP, entre Bogotá y Cali necesito 2 direcciones IP, y entre Cali y Bucaramanga necesito 2 direcciones IP. Entonces 2 y 2. Entonces ya tengo esta parte. Lo que vamos a hacer entonces es hallar el número de equipos encontrados. Si analizamos, entonces ya nos movemos a 16
a 4, a 8, perdón, y hasta 4. 4 menos 2 nos daría 2. Pues acá ya haríamos 2. E iniciamos. La dirección de su red en este caso sería la 192.168.7. Como terminó el broadcast anterior en el 223, esto sería la 224. El prefijo cambia. El prefijo quedaría 25, 26, 27, 28, 29, 30. Entonces prefijo sería el número 30. Ahora el rango de direccionamiento IP sería la 192.168.7.225, una más de la dirección de red. 225 más 2 nos daría 227. Entonces la 227 sería el broadcast. Una anterior al broadcast sería la última dirección IP utilizable, que sería la 192.168.7.226. Y la del broadcast sería la 192.168.7.227. Como el prefijo quedó en 30, entonces vamos a sumar 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4. Con esto encontramos la nueva máscara de su red, que era 255, 255, 255.252. De nuevo, el número de equipos encontrados sigue siendo 2, no nos hemos movido de ese rango. La dirección de su red sería 192.168.7.228. El prefijo sigue siendo el mismo, no nos hemos movido del prefijo. Sería 192 la primera dirección IP, 168.7. Una más de la dirección de su red, o sea la 229. 229 más 2 nos daría 231, que sería la del broadcast. Y una anterior al broadcast sería la última dirección IP utilizable, o sea la 192.168.7.230. La del broadcast sería la 192.168.7.231. La máscara sigue siendo la misma, no ha cambiado la máscara de su red para este ejercicio. Ahora, ¿cuántos equipos hemos encontrado? Lo mismo, 2, no nos hemos movido de ahí. 192, 168.7. Como el broadcast anterior terminó en 231, la siguiente división de su red es la 232. El prefijo sigue siendo el mismo, 30. Y ahora el rango de direccionamiento IP 192.168.7.233. Recordemos que es la siguiente, la primera dirección IP utilizable es la siguiente a la dirección de su red. En este caso sería la 233. 233 más 2 nos daría 235, o sea la anterior a la 235 sería la última dirección IP, que sería la 192.168.7.234. Y la del broadcast sería la 192.168.7.235. La máscara sigue siendo la misma, que no hemos cambiado ni modificado nada en el prefijo. De esta forma entonces ya tendríamos toda la división, todas las subdivisiones por el subnetting VLSM. Notemos algo de la fórmula. La fórmula nos dice 2 a la n menos 2. Este 2 implica que son las direcciones reservadas, las direcciones IP que tenemos en reserva. ¿Cuáles son esas? La dirección de su red,
que es reservada y la dirección del broadcast. Estas no se tienen en cuenta dentro de la configuración de los equipos para establecer comunicación, sino que nos determina de forma lógica la comunicación que estamos realizando, pero no se configura directamente como dirección dentro de un equipo. Precisamente, ¿qué significa broadcast? Broadcast significa difusión amplia. Es una forma de transmisión de información donde un nodo que es emisor envía información a una multitud de nodos receptores de manera simultánea. Entonces, el broadcast es la última dirección IP con la cual puedo enviar un mensaje masivo sobre un proceso que se esté realizando dentro de la red, pero no para establecer comunicación directamente y compartir recursos dentro de la red. Recuerden que el broadcast significa transmisor. Y ahora, ¿qué será la dirección de red? La dirección de red es una manera estándar de hacer referencia a una red. Por decirlo así, es la dirección que nos permite identificar dónde se encuentran subdivididos y distribuidos esos rangos de direccionamiento IP en los equipos. Tengamos presente que esas dos direcciones, tanto la de su red como la del broadcast, son las que quedan definidas en la fórmula -2. Este 2 significa las direcciones de su red y las direcciones del broadcast que quedan por fuera del rango de direccionamiento IP del subnetting. Entonces, ya teniendo en cuenta este proceso de subdivisión por VLSM, vamos a pasar entonces a la simulación de la red. Los invito entonces para que veamos el siguiente video de cómo montar este subnetting que hemos realizado de VLSM en Cisco Packet Tracer.